Cuánta alegría me da volver a estar a través de este medio compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y anhelo que usted pueda ser bendecido, que la palabra de Dios pueda llegar a su vida, podamos transformarnos, tener una transformación total. Hoy hablaremos de una visión transformada. Y yo quiero invitarle a usted para que me acompañe abriendo su Biblia al Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 21. El capítulo 21 de Juan está dentro del contexto de los últimos momentos de Jesús, antes de ascender al cielo y después de su resurrección. Esos momentos en los cuales los discípulos habían entrado en una incertidumbre total. Ellos habían estado acostumbrados a la presencia de Jesús durante 3 años, alrededor de 3 años. Habían estado andando con Jesús, comían con Él, andaban con Él, escuchaban diariamente sus enseñanzas. Pero hace unos días Jesús había muerto. Luego resucitó, se apareció a ellos y esporádicamente se aparecía. Ellos ya estaban aprendiendo a andar solos, a quedarse solos. Estaban adaptándose a un nuevo proceso. Todavía no se encontraban en qué era lo que ellos debían hacer. Así que en ese contexto se da la historia que vamos a leer el día de hoy. Versículo 21. El capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, llamado Tomás, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no sabían que él era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esta historia, este episodio, aparece allí al final del Evangelio de Juan. Pensemos por un momento lo que está aconteciendo a las orillas de aquel lago. Pedro, los apóstoles están allí, y Pedro quizá no sabe qué hacer, no encuentra qué hacer, y le dice a los otros discípulos: bueno, me voy a pescar. Es lo que él sabía hacer, es lo que hacía antes de que Jesús lo llamara al apostolado. Y los otros le dicen: bueno, nosotros también vamos contigo. Aquí hay algo interesante, y es que cuando una persona tiene un nivel de influencia alto, hay muchas personas que le van a seguir. Por eso tú tienes que cuidarte, porque si tú tienes un nivel de influencia, lo que tú hagas será seguido por otros. Y todos en algún momento ejercemos influencia. Siempre estamos influyendo sobre nuestros hijos, estamos influyendo sobre nuestras familias, y estamos influyendo sobre nuestros hermanos de iglesia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Siempre estamos influyendo. Y entonces allí dice el texto que Pedro se levantó y dijo: voy. Él no les dijo: vamos a pescar. Él no les dijo: ustedes tienen que ir a pescar conmigo. Él les dijo: voy a pescar. Pero los demás le dijeron: nosotros también vamos contigo. Esta lección a usted le puede enseñar que cada decisión que tú tomas puede ser imitada por otros. Por eso yo quiero decirte que si tú quieres que tu familia imite una buena decisión, la mejor decisión que tu familia puede imitar es la de venir a Cristo Jesús y entregar la vida a Cristo Jesús. Y esta noche estoy hablando quizá para alguien que ha venido escuchando los temas,
que ha venido recibiendo quizá estudios bíblicos, que ha venido escuchando llamados tras llamados de Jesús, pues yo te invito en este momento que tú le digas a Cristo: yo voy a seguirte. Yo quiero que mi familia pueda seguir la influencia de seguir al Salvador. Bueno, pues allí está Pedro. Pero Pedro no está influenciando para bien a los discípulos. Pedro ha sido rescatado de ser un pescador de peces normales a ser un pescador de hombres. Jesús le ha dicho: abandona esas redes y ahora yo quiero que vengas con las redes del Evangelio a pescar hombres para el reino de los cielos. Y parece que Pedro se estuviese olvidando de aquel llamado que el Señor le hizo. Y ahora Jesús, cuando ve que sus hijos están en peligro, Jesús viene. Porque no creas que Jesús te va a dejar ir así nada más. Te va a dejar que en medio de tus errores, de tus equivocaciones, Jesús viene para liberarte. Y Jesús aparece por allí, por el lado de la playa. Y les pregunta: ¿tienen algo de pescado? ¿Han cogido algo? Y ellos dicen: no, nada. Y ahora les dice: bueno, entonces tiren la red a la derecha. Entonces ellos dicen que tiraron la red a la derecha, habían estado pescando toda la noche, imposible que no hayan echado la red aquí, la red allá, a todos los lados. Pero Jesús les dice: es a ese lado. Y dice que cuando entonces le echaron, había una gran cantidad de peces que las redes parecían romperse. Y entonces alguien dijo: es el Señor, porque es que ya se habían dado cuenta de que ese milagro no era, eso era un milagro. Eso no era así nada más. Además, cuando Jesús llamó a Pedro, había ocurrido el mismo milagro. Y Pedro recuerda entonces en ese momento ese milagro de Jesús. Pedro recuerda entonces en ese momento que el Señor le había llamado en una oportunidad como esas. Y dice que entonces toma sus ropas, porque se la había quitado para pescar, se ciñe las ropas, se tira al agua y corre donde Jesús, al encuentro de Jesús, porque Pedro amaba al Maestro. Solamente que Pedro a veces se descachaba, solamente que Pedro a veces se le olvidaba que la misión que Dios le había encomendado no era pescar peces, sino era pescar hombres. A veces a usted y a mí se nos olvida la misión. A veces se nos olvida el camino que el Señor nos ha trazado. A veces se nos olvidan las promesas del Eterno. Se nos olvidan las promesas del reino celestial, del cielo nuevo, de la tierra nueva. Y empezamos a vivir como si toda la vida, todo lo que nosotros tenemos girara en torno a este mundo. Se nos olvida el llamado que Jesús nos ha hecho. Y hay tantas personas que andan hoy por el mundo olvidándose del llamado del Señor, olvidándose de las promesas del Señor, olvidándose de los encuentros que han tenido en el pasado con Cristo, olvidados por todas las cosas de este mundo. Así que Pedro viene y al descender a tierra, dice que los discípulos vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas. Jesús les había ganado a pescar. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. No eran por allí unos pescaditos pequeñitos, eran grandes. Y dice 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan, les dio asimismo el pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero todo pudo haberse quedado allí. Pero Jesús necesitaba confirmar la vida y el ministerio de alguien. Y ese alguien se llamaba Pedro. Así que allí comieron. Ese día el desayuno fue un desayuno de asombro. ¿Qué pasó aquí? Este es Jesús, nadie pregunta. Y bueno, finalmente termina el desayuno.
Quizá algunos se van a lavar las redes, porque los pescadores después de una buena pesca lavan las redes con el objetivo de que la red no se dañe rápido, no se pudre. Quizá comenzaron a arreglar los peces, pero por allí quedó Pedro. Y Jesús llama a Pedro y le dice: Pedro, ven acá, necesito conversar contigo. No sé si de pie, no sé si sentados a la orilla del mar, escuchando el sonido de las olas y de las gaviotas que vienen por allí a comer peces también, o los restos de los peces. El viento soplando. Y Jesús le pregunta a Pedro: Pedro. Y señalando a los otros discípulos le dice: Pedro, ¿tú me amas más que estos? ¿Qué pregunta más interesante? Porque el Pedro antes de la crucifixión era un Pedro prepotente, era un Pedro confiado en sí mismo, era un Pedro que creía que él estaba en mejor nivel que otros. Hay personas que creen eso. Hay gente que aún no le ha entregado la vida al Señor y se cree mejor que los cristianos. Y a mí muchas veces me han dicho: es que yo estoy mejor que fulanito que está en la iglesia. Es que, mire, yo no hago esto, no hago aquello, no hago aquello, aquel fulanito hace esto y esto, yo estoy mejor. Hay gente que cree que está mejor que otros. Hay cristianos que se creen la última Coca-Cola del desierto. Creen que ellos son los más santos y todo el resto en la iglesia son pecadores. Pues ese era el Pedro antes de la crucifixión. Cuando Jesús le dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, pero aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. El día que Jesús fue a lavarle los pies a los discípulos, Pedro estaba allí diciendo: qué sinvergüenza, dejándose lavar los pies por el maestro, pues va a ver que yo les voy a dar una lección, yo no voy a permitir. Y bueno, la lección se la dio fue Cristo a él. Ese era el Pedro. Y ahora Jesús quiere probar la humildad o la prepotencia de Pedro. Y le pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? Pero Pedro había aprendido. Porque los golpes de la vida, los fracasos de la vida, nos hacen comprender, aprender que en nosotros no hay ningún poder para satisfacer las demandas de nuestro Dios. Así que Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. La pregunta es: ¿me amas más que estos? Si fuese una pregunta, una respuesta, si existiese una pregunta de sí o no, podría ser: sí te amo más que estos, o no te amo más que estos. Pero Pedro lo único que puede responder es: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro allí responde sinceramente: Señor, te quiero. Ágape y fileo son dos palabras distintas, y algunos catalogan allí que ágape es el amor supremo, fileo ya es un amor más filial. Sin embargo, estas dos palabras pueden usarse indiscriminadamente para cualquier tipo de amor. Pero a mí sí me llama la atención que el evangelista Juan hace un juego de palabras interesantes al narrar la historia, así que hay una intención de ayudarnos a entender lo que está pasando allí en la historia. Y es que el Señor está diciéndole a Pedro: tienes un amor grande que sobrepasa todo por mí. Y Pedro dice: Señor, tú sabes que te quiero. Es decir, tú sabes cómo es mi amor. Tú sabes cuán frágil soy, pero yo te quiero. Y entonces Jesús le dice: apacienta mis corderos. Lo que me llama la atención es que Jesús se dirige a Pedro. No diciéndole Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás. La primera vez que Jesús ha llamado a Pedro, lo ha llamado Simón. Desde hoy serás pescador de hombres. Y ha sido al lado del mar, ha sido en un milagro donde sacan muchos peces,
donde Pedro ha venido y se ha arrodillado delante de Jesús y le ha dicho: apártate de mí que soy un hombre pecador. Y ahora Jesús vuelve a llamar a Pedro Simón. Esto es significativo porque es que Jesús le está volviendo a hacer un llamado a Pedro. Y a mí me ha llamado la atención que dice Simón, hijo de Jonás. Y es que de verdad este sí era un hijo de Jonás. ¿Por qué era tan incrédulo? El Señor le había mandado a ser pescador de hombres. Y en vez de estar pescando hombres, se había devuelto a pescar peces. Estaba allí otra vez con las redes. Así que está huyendo de la misión que Jesús le ha encomendado. Y Jesús está tratando de rescatarlo. Y por eso le pregunta: ¿me amas? Porque no puede haber un discípulo de Jesús que esté concentrado en la misión de Jesús si no ama a Jesús. Cuando tú amas otra cosa, cuando lo que amas es tu prestigio, cuando lo que amas es tu puesto, cuando lo que amas es que la iglesia te aplaudan, pues no puedes servirle fielmente al Señor, porque cuando se acaben los aplausos, cuando se acabe el prestigio, cuando se acaben los cargos, entonces quedas sin el piso que necesitas. Y viene la siguiente pregunta. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta vez la pregunta es diferente. Esta vez ya la pregunta no involucra a los otros discípulos. Ya no le dice: ¿me amas más que estos? Simplemente le pregunta: ¿me amas? Y ahora Pedro vuelve entonces y le dice a Jesús: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Pero viene la tercera vez. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? El evangelista utiliza allí ya un cambio en la formulación de la pregunta, un cambio en la palabra. Ya no es la palabra ágape, ya es la palabra fileo. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Es como si Jesús le pregunta dos veces: ¿me amas? Y entonces al final Jesús se resigna y dice: bueno, está bien. O sea que me quieres. Y Pedro se entristeció. Y yo me imagino que con esa tercera pregunta, él se imaginó de una vez el canto del gallo: 3 veces negué a Jesús, ahora Jesús me repite la pregunta 3 veces. Algunos dicen que Jesús se la hizo por eso, porque 3 veces lo había negado, 3 veces debía confesar y decir que le amaba. Sin embargo, otros prefieren abogar por la teoría de que realmente las preguntas allí están enfatizándole a Pedro que nadie puede servir al Señor si no le ama. Esa tercera pregunta es un cambio, es como Pedro, como Jesús haciéndole reconocer a Pedro: el amor que tú tienes por mí, las intenciones, los deseos, el espíritu que tienes, no te alcanza para amarme. Déjame tu vida en mis manos, que yo voy a hacer de ti la persona que quiero que seas. Pedro se entristeció y tuvo que reconocer delante de Jesús y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. En otras palabras, Señor, mi amor no alcanza a ser como tú quisieras que fuese. ¿Cómo va a alcanzar si cuando yo estaba confiado en que te amabas, a punto de ir a la muerte, fui y te negué? ¿Cómo va a alcanzar? La incertidumbre se había apoderado de Pedro. Él ya no era el hombre confiado en sí mismo, ya era un hombre desconfiado de sí mismo, a tal punto que no era capaz de decirle al Señor: te amo. Simplemente te quiero. Yo no sé si estoy hablando esta noche para alguien
que siente que sus fuerzas no le dan para servirle al Señor como Dios quiere que le sirva. Yo no sé si estoy hablando con alguien que vez tras vez ha fracasado, que ha venido sufriendo derrota tras derrota delante del Señor, que ha hecho promesas al Señor y las ha incumplido, y vuelve y hace promesas y las ha incumplido, y entonces está tan abrumado, tan afligido, que lo único que se le ocurre por la cabeza, se le pasa, es devolverse a pescar. Y devolverse a pescar significa volver a sus andanzas, volver a aquellos caminos antiguos. Pues el Señor ha venido hoy para decirte: yo voy a dirigir tu vida. Simplemente necesitas depositar tu confianza en mí. Y miren lo bonito que pasa aquí, porque Jesús ahora viene a confirmar a Pedro y le dice en el versículo 17: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Apreciados hermanos, Jesús le aseguró a Pedro que Pedro iba a morir por su causa. Y esto era suficiente para Pedro entender que ahora su vida iba a estar en las manos de Jesús. Cualquiera de los que estamos aquí no está seguro si va a permanecer fiel, firme hasta el día de su muerte. Pero Jesús estaba asegurándole a Pedro: vas a ser fiel, vas a estar firme hasta el día de tu muerte. Y Pedro entonces se llenó de alegría, porque ahora él sabía que su amor iba a crecer al punto de entregar la vida por Cristo Jesús. Cuando el Señor te llama y te dice que entregues tu vida en las manos de Él, en los brazos de Él, es porque el Señor te va a sostener, es porque el Señor te va a dirigir, es porque Él va a guiar tu vida hasta la eternidad. Pero había una última cosa que Jesús quería cambiar en la mente de Pedro, y era cambiar su visión. Era cambiar la forma en la que Pedro veía las cosas. El texto bíblico dice, versículo 20: volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro vio a Jesús, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Miren, apreciados hermanos, Pedro estaba acostumbrado siempre a estar mirando lo que pasaba, a estar mirando a los otros. Él quería estar en todo. Y en aquel momento, él quiso saber qué iba a pasar con Juan. Bueno, yo voy a morir por ti, Señor, pero ¿y este qué? ¿Va a ser fiel? ¿No va a ser fiel? Cuénteme, dígame qué es lo que pasa. Y así que Jesús le responde y le dice: mira, si yo quiero dejarlo hasta que yo venga, ¿a usted qué? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Esas palabras de Jesús pueden parecer duras, porque si nosotros quisiéramos interpretarlo de otra forma, y tiene el sentido de eso, sería: mira, si yo quiero hacer con Juan lo que quiera, a usted no debe importarle. A usted lo único que tiene que importarle es seguirme. Y esta es la clave en la vida cristiana. Porque cuando usted y yo comenzamos a mirar hacia un lado, hacia el otro, pues entonces nuestra visión comienza a desviarse, comienza a distorsionársenos el camino. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
No es puesto los ojos en el hermano, no es puesto los ojos en el pastor, no es puesto los ojos en el anciano de iglesia, no es puesto los ojos en el mal cristiano. Hay gente que en algunas oportunidades me ha dicho, mira, es que yo hasta que tal persona no salga de la iglesia, yo no entro a la iglesia. Son personas que tienen su vista fija en otras cosas. Una de las mayores excusas que tiene la gente para no seguir al Señor es el ejemplo de los malos cristianos. Se la pasan mirando a los malos cristianos. Hay gente dentro de la iglesia que no vive una vida de consagración, que no vive un cristianismo entregado a Cristo, porque simplemente argumentan que hay pecadores en la iglesia, que hay personas con malas prácticas en la iglesia, que hay santos con malas mañas. Si Jesús pudiera decirte algo de frente esta noche, te diría, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero dejar los pecadores en la iglesia, si yo quiero dejar a la gente hipócrita en la iglesia, si yo quiero dejar gente con imperfecciones en la iglesia, hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Sígueme tú. Lo único que te tiene que importar a ti es el seguir a Cristo. No tienes que dejar que tantas cosas a nuestro alrededor nos distraigan. La visión debe estar centrada en Cristo. Si nuestra visión se centra en Cristo, nosotros vamos a ir siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús. Cuando tú ves un mal cristiano y centras tu visión en él, déjeme decirte que comienzas a transformarte como ese mal cristiano. Porque los seres humanos somos transformados de acuerdo a aquello que contemplamos. Por eso nuestra visión debe estar centrada en Cristo. Dejemos que nuestra visión se centre en Cristo. Dejemos de prestarle otra atención a otras cosas. Si tú te la pasas contemplando cosas que no van a alimentar tu vida cristiana, si pasas mucho tiempo con tu visión en las redes sociales, en la televisión, en películas, en un montón de cosas, si pasas con tu mente en los malos cristianos, en los falsos cristianos, en aquel hermano que hace esto, en aquel que no hace lo otro, pues tu vida cristiana va a ser un desastre. Y Jesús quiso prevenir a Pedro de ese desastre. Pedro entonces entendió que si él realmente quería llegar a la cima, al lugar donde Jesús iba a estar, si él quería llegar a ese momento cumbre de ser un mártir, de entregar la vida a Jesús, entregar su vida por amor a Jesús, pues él no debía estar mirando a sus alrededores, él debía centrar su mirada en Cristo. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Seguir a Cristo es lo único que usted y yo necesitamos. No sigas iglesias, no sigas al pastor, no sigas a ninguna persona. Sigue a Cristo Jesús. Cristo Jesús te enseña el camino por el que debes andar. Él es el que te conduce a la iglesia correcta. Él es el que te conduce a una vida correcta. Él es el que va a operar una transformación en la vida tuya. No te dejes desviar por las cosas que ocurren alrededor. Todo el mundo que está a tu alrededor puede ser infiel, pero tú puedes ser fiel. Y es que no hay fidelidad mientras mantengas tu vista apartada de Cristo. Recuerda esas tres preguntas que le hizo Jesús a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús está hoy preguntándote también a ti. ¿Tú me amas? Señor, yo sí te amo, pero es que en la iglesia hay una hermana que cada que voy me pone mala cara. ¿Y qué a ti? Sígueme tú. ¿Me amas? Señor, yo sí te amo, pero es que mire que yo me veo a mí mismo y yo no voy a ser capaz, yo voy a ser infiel. ¿Qué a ti? Mírame a mí, sígueme tú. ¿Me amas? Señor, yo sí te amo, pero es que mire que a mí no me gusta que en esa iglesia no cantan bonito, que allá en esa iglesia los cultos son feos, los hermanos no predican bien, no me siento bien. Que a ti, sígueme tú. O sea que si los falsos hermanos van a estar todo el tiempo, si en la iglesia los cantos van a ser insípidos todo el tiempo, o sea que si siempre te van a criticar, si esa hermana o ese hermano que te la tiene montada siempre está en la iglesia, te vas a perder por ello. Necesitas mirar a Cristo, necesitas entregar tu vida a ese Cristo, andar con tu visión centrada en Cristo. Cuando tú pones la visión en Cristo, entonces tienes una visión transformada.
Y Pedro de ahí en adelante tuvo una visión transformada. Nunca más Pedro fue el Pedro de antes. Pedro ahora se convirtió en uno de los pilares de la fe, en uno de esos apóstoles extraordinarios, en uno de esos servidores de Cristo. Y efectivamente Pedro murió crucificado. Saben, apreciados, usted y yo estamos llamados a mirar hacia Cristo. Y yo quiero preguntarte hoy, mi llamado no va a ser tan largo. Simplemente quiero decirte, si quitas tu visión de tus alrededores, de los falsos cristianos, de todos aquellos que te rodean y que tú ves como malos cristianos, si quitas tu visión de ti mismo, de tus falencias, de lo que a ti te falta, y centras tu visión en Cristo, te pregunto, ¿vendrás a Cristo? ¿Amas a Cristo lo suficientemente para venir a Él? ¿Necesitas a Jesús en tu vida? Yo te invito para que hoy le digas a Jesús, yo quiero poner mi mirada en ti. Escríbelo allí en el chat, exprésalo. Dile a Jesús, Jesús, quiero poner mi mirada en ti. No quiero ver hacia los lados, quiero poner mi mirada en ti. Y si ese es tu anhelo, y si ese es tu deseo, expresar también ese deseo a quien está a tu lado, al pastor de tu iglesia, es necesario para que puedan encaminarte hacia ese pacto, hacia ese compromiso con Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti en esta hora. Padre Celestial, te doy gracias por este momento donde muchas personas están decidiendo por ti. A veces el enemigo nos pone distractores a los lados del camino. Gente que nos quiere hacer perder la visión de Cristo. A veces nosotros caemos en el juego de mirar hacia los lados, de criticar, y nos pasamos toda una vida criticando y nos convertimos en criticones iguales de pecadores a ellos. Señor, pero tú quieres que te veamos a ti y al contemplarte que seamos transformados por ti para tu honra y tu gloria. Ayúdanos a ser transformados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, apreciado hermano y amigo. Jesús quiere que tengas una visión transformada. Un abrazo.